Muy buenas tardes, hermanos queridos. Gracias a Dios que hoy podemos continuar estudiando su palabra. Estamos estudiando Ricos en Cristo, donde vemos el libro de Efesios. Em, si ustedes vieron los capítulos anteriores o las lecciones pasadas, les animé a que me escriban para darles el estudio, la lección de Efesios, y también les animé a comprar algunos libros. Si usted no ha visto, por favor, le invito a que regrese a la introducción de este estudio para que vea los libros necesarios para este estudio, ¿ok? Pero más que nada, hoy vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos al estudiar su palabra y descansar en que Él nos muestre, ¿ok? Padre Santo, te doy gracias por este día, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pido por las familias que pertenecemos a la iglesia, eh, que nos guíes a conocerte a ti, Señor. Te pido, mi Dios, por todas las personas que siguen estos videos, que aunque no sabemos si los conocemos o no, que sea de bendición para ellos y las iglesias locales a las que pertenecen, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos en Efesios capítulo 1 y la semana pasada vimos nosotros em, l- las dos bendiciones más que tenemos por ser creyentes, por haber nacido de nuevo y ser del Señor Jesucristo. Ahora, hoy vamos a continuar estudiando y estamos en el capítulo 1 y nos toca el versículo 7 de Efesios. Entonces, si ustedes están conmigo, por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. El día de hoy también vamos a ocupar el comentario bíblico de William MacDonald, que eh, les he recomendado como un libro de estudio o un libro de referencia para lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo uso también de este libro de Warren Wiersbe, aunque está en inglés. La copia que yo les ofrecí al comienzo o las que les recomendé es lo mismo, ¿no? Entonces, la copia que yo les di está en español. Pero si no tiene nada de eso, no importa, ¿ok? Con que tenga su Biblia y, y simplemente la actitud de confiar en Dios y creer en Él, ¿ok? Para su palabra, ¿ok? Entonces, miren hermanos conmigo en Efesios capítulo 1 y quiero que leamos nuevamente este capítulo solamente como referencia o como repaso de lo que es el capítulo primero de Efesios. Entonces, lo que voy a hacer, mis amados hermanos, es leer nuevamente este primer capítulo, ¿ok? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hasta aquí el primer capítulo, hermanos de la carta a los Efesios. Y algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta el día de hoy es que esta carta fue escrita para ser distribuida a las iglesias de Asia Menor. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo con el propósito de que nosotros sepamos lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cada creyente nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo forma parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Si nosotros vemos en Hechos capítulo 19, esta es la primera pregunta que el apóstol Pablo hizo a ciertos discípulos que se acercaron a él cuando él estaba en Éfeso. Entonces, si puede por favor poner una señal aquí en Efesios y regresar conmigo a Hechos capítulo 19. ¿Ok? En Hechos capítulo 19, Pablo hace esta pregunta. Si ustedes tienen una Biblia de estudio como la mía, ahí va a tener como en el título de esta sección, Pablo en Éfeso, discípulos de Juan el Bautista se hacen cristianos, ¿ok? Muy importante. Cuando hablábamos acerca de los discípulos del Juan Juan el Bautista hablaba acerca de que el Salvador vendría, de que se arrepientan, de que regresen a confiar en que Dios mandaría a un Salvador, pero se quedaron hasta ahí. No sabían que Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, ya vino, ya fue crucificado, ya resucitó, ya subió, ascendió al cielo y ya había mandado el Espíritu Santo. Entonces, pongan mucha atención a lo que estos primeros 7 versículos del capítulo 19 de Hechos nos dicen, porque si usted es uno de esos discípulos que todavía no ha nacido de nuevo, entonces no va a entender nada de lo que Dios ya le ha dado si no ha nacido de nuevo, ¿ok? Entonces, mire lo que dice aquí. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Qué pregunta, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y este es un problema tremendo, porque mucha gente
piensa que es cristiano por la manera en cómo se comporta, ¿sí? Tal vez por su moral, tal vez porque asistió a una iglesia desde niño y se sabe todos los cantos y posiblemente se sabe versículos de memoria y piensa que por esa razón eh, es cristiano. Sí, Pablo empieza desde el principio, ¿sí? Y si es que tú no has nacido de nuevo, es decir, si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Ahora, el Espíritu Santo no va y viene, ¿sí? En muchas iglesias donde no se enseña la palabra de Dios correctamente, lamentablemente se enseña que uno pierde la salvación o que el Espíritu Santo va y viene. Y eso no es verdad, es una mezcla de una mala interpretación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y de no ver correctamente el estudio panorámico de toda la Biblia, ¿ok? En esta dispensación en la que nosotros estamos en la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo vino para morar en los creyentes, en los discípulos que han nacido de nuevo. Sí, esto pasó en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo vino y vino a morar en los discípulos. Y a partir de ahí, por el Espíritu Santo, los creyentes hacen la obra de Dios, ¿sí? A través de la iglesia local, ¿sí? Los creyentes, donde sea que se encuentren, por ejemplo, los que estaban en Jerusalén, formaban la iglesia local en Jerusalén. Si vemos Hechos capítulo 1 y el versículo 8 de lo que Dios iba a hacer, entonces voy a poner una pausa aquí en esta parte para seguir comentándoles y leyendo lo que vamos a estudiar el día de hoy de Efesios, y es que em, solamente los creyentes forman parte de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la carta a los Efesios, está hablando acerca de los que son creyentes. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, no ha recibido ninguna de estas bendiciones que Dios sí ha dado a la iglesia. ¿Ok? Entonces, en Hechos capítulo 1, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Y ese poder está hablando del Espíritu Santo, que capacita al creyente para vivir la vida cristiana, que es solamente por él que podemos vivir la vida cristiana. Y por eso, Pablo en la carta a los Efesios, él habla exactamente acerca de lo que somos en Cristo Jesús, ¿sí? Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando habla acerca de ser testigos, habla acerca de alguien que dice no su manera de pensar, no su criterio, no su especulación, sino lo que es la verdad. Y la verdad habla acerca de una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo en nosotros lo que hace es comparte la vida de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo en el creyente que descansa en Él, en la verdad, en lo que Él ha hecho en Él. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí nos incluye a los creyentes hoy en día. Que no estuvimos ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Judea, ¿sí? Sino hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, regresemos a Hechos capítulo 19 y continúo leyendo. Dice, Pablo les hizo la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta de ellos nos da a conocer en dónde estaban. Dice, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabían nada acerca del Espíritu Santo, no sabían lo que Él hace y no habían nacido de nuevo.
Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento otra vez. Esta enseñanza era lo que yo les acabé de decir hace un momento. Es que iba a venir un libertador, que iba a venir el Mesías, el Salvador de este mundo, que dejen de caminar en su incredulidad y que regresen a mirar confiando en que Dios mandaría. Sí, pero nada más. ¿Sí? Eso no les hacía salvo porque Cristo ya vino, ya murió, ya pagó por nuestros pecados, ya fue sepultado y ya resucitó y ya mandó al Espíritu Santo para formar la iglesia, ¿sí? Entonces, solamente aquellos que son parte de la iglesia son aquellos los que tienen el Espíritu Santo. Una iglesia no es un edificio con cuatro paredes que le ponen afuera el nombre de iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia es la reunión de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo y se reúnen en un lugar específico. Esa es la iglesia local, ¿ok? Que estos forman parte de la iglesia universal que está en todo lugar, ¿sí? Todo creyente formamos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sin embargo, aquí en esta carta de los Efesios, aunque no se habla acerca de la iglesia local, habla acerca de la iglesia universal, de todos los creyentes, de qué es lo que tenemos, y es muy importante porque solamente dentro del contexto de la iglesia local es que podemos funcionar, pero tenemos que saber quiénes somos. Entonces, sigo leyendo en Hechos capítulo 19 y el, el versículo 3. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, es decir, les dijo, él ya vino, ya murió, ya fue sepultado y resucitó, y ya vino el Espíritu Santo. Recuerden que el libro de los Hechos es un libro de transición entre la ley y la gracia. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí no se repite otra vez, es un libro histórico, ¿ok? Entonces, dice aquí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, ya no es necesario que una persona que acepta al Señor Jesucristo habla en lenguas, porque el hablar en lenguas era una señal para los judíos. Y ahí estaban presentes judíos, estos discípulos de Juan, que cuando Pablo estuvo en Éfeso, tenían que saber que el mensaje era verdadero, pero ya no. Solamente 4 veces en todo el libro de Hechos se ve esta manifestación de hablar en lenguas, ¿ya? Y no se repite más, ¿ok? Es algo que ya pasó. Ahora, para nosotros los creyentes, no necesitamos hablar en lenguas para decir que somos creyentes, simplemente el haber creído en la verdad. Entonces, pensando en eso, vamos a Efesios capítulo 1 y leamos nuevamente los versículos 7 y 8, porque aquí vemos nosotros otra de las cosas que Dios ya nos dio por haber creído, por ser salvos, por ser parte de la iglesia, y dice el versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Y miren conmigo en nuestro estudio, vemos en el versículo 7 que dice, la cuarta bendición, de acuerdo con Pablo, es que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y que nuestros pecados han sido perdonados. Esa palabra redención es comprar con un precio, ¿sí? Eso quiere decir, si alguien o los teólogos dicen esto, ¿no? Que nosotros los pecadores estuvimos dentro del mercado de esclavos del pecado y
Cristo Jesús, por lo que Él hizo, pagó el precio para sacarnos de ese lugar y hacernos de Él. Cuando hablamos acerca del mercado de esclavos, los que entienden acerca del tiempo de la esclavitud es que ponían a los esclavos para la venta, pero seguían teniendo sus amos, ¿ya? Ahora, Dios nos compró, pagó todo el precio de nuestra salvación, de nuestro rescate, de lo que necesitábamos para salir de eso. Nos sacó de la esclavitud del pecado, ahora nos hizo de Él. ¿Sí? Entonces dice, la cuarta bendición, de acuerdo con Pablo, es que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y que nuestros pecados han sido perdonados. Este versículo pone en claro que a través de la sangre de Jesús, la cual ha sido derramada por nosotros, hemos sido liberados y perdonados, según las riquezas de su gracia. Eh, ¿Cuántas riquezas tiene Dios? Si el Dios que usted y yo conocemos es un Dios de bolsillo, como mucha gente aquí en nuestra sociedad tiene, solamente un Dios que le uso cuando estoy en problemas, entonces es un Dios bien pobre, ¿sí? Pero si es el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, si es el Dios todopoderoso que llamó a Abraham, que habló con Isaac, que habló con Jacob, el Dios de la Biblia todopoderoso, que es infinito en poder, entonces las riquezas de su gracia no tienen límite, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de la gracia es el regalo inmerecido que Él da, ¿sí? Ahora, sigo leyendo esta parte, ¿no? Según las riquezas de su gracia, significa que Dios nos ha libertado y perdonado según la gracia ilimitada que Él posee. No hay fin para la gracia de Dios y su voluntad para darla. Así que, ¿alguna vez habrá más pecado que gracia? Hace una pregunta importante, ¿no? A veces nosotros nos pensamos por cómo nos comportamos, ¿no? Y ciertamente, por andar en la carne, por andar viéndole al mundo y no al Señor, andamos mal, como yo dije en la lección pasada, andamos como mirando al piso, como gallinas picoteando la miseria que hay alrededor, en lugar de ver las cosas desde lo alto, ¿sí? ¿Habrá algún momento en el que el pecado sea más que la gracia? Dice, ¿habrá alguna vez más pecado que gracia? ¿Podremos alguna vez pecar al punto que Dios diga, ya no me queda más gracia, ya no puedo perdonarte más? La respuesta es no. No hay límite para la gracia de Dios. No hay manera de que podamos pecar tanto que Dios no nos perdone. Pero el problema es que si no sabemos quién es nuestro Dios, vamos a vivir como si Dios no pudiese perdonarnos. Y al hacer eso, vamos a tratar de vivir en nuestras fuerzas. Y al tratar de vivir en nuestras fuerzas, nos ponemos cargas, somos legalistas y es una vida de miseria. Entonces, así no se puede vivir la vida. Por eso Pablo pone este punto tan importante de decir, ya fuiste comprado, sacado del mercado de esclavos, hecho de Dios, libertado de la esclavitud del pecado para ahora servirle a Dios Todopoderoso. Fuiste hecho santo. Eso es lo que vimos en los versículos anteriores, ¿no es cierto? Fuimos santos, ¿sí? Ahora, quiero leerles a ustedes el comentario de William MacDonald en cuanto a este versículo 7, ¿ya? Y dice, al seguir la vastedad sublime del eterno plan de Dios para su pueblo, llegamos a continuación al hecho de la redención. Esto describe aquel aspecto de la obra de Cristo mediante la que somos liberados de la esclavitud y culpa del pecado y somos introducidos a una vida de libertad. El Señor Jesús es el Redentor. Entre paréntesis, en Él
tenemos redención. Nosotros somos los redimidos. Su sangre es el precio del rescate. Nada menos podría servir. ¿Sí? ¿Cuánto costó el rescate? Pues le hago la pregunta, ¿cuán valiosa era la sangre de Jesucristo? Otra vez, si yo no creo en quién es Dios, si no creo en lo que Él ha hecho, o si no le conozco, entonces lo que Él pagó no es muy alto el precio que es. Pero si sé quién es nuestro Dios, si sé lo que Él ha hecho, si sé quién es el Hijo de Dios, el valor es muy alto, es muy grande. Y Él dio su vida, la sangre, ¿sí? Y habla acerca de la vida de Él. Ese era el precio, ¿sí? Nuestra salvación es gratuita, pero el costo fue muy alto, fue de la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué hizo Dios esto? Por las riquezas de su gracia. Nos dio lo que no lo merecíamos. ¿Ok? Sigo leyendo, dice aquí. Uno de los resultados de la redención es el perdón de pecados. El perdón no es lo mismo que la redención, es uno de sus frutos. Cristo tuvo que hacer una plena satisfacción por nuestros pecados antes que pudiesen ser perdonados. Esto se hizo en la cruz. Ahora, la dura justicia no más puede exigir y la misericordia sus bienes puede repartir. Es un poema puesto aquí en este comentario. La medida de nuestro perdón se da en las palabras según las riquezas de su gracia. Si podemos medir las riquezas de la gracia de Dios, entonces podremos medir cuán plenamente Él nos ha perdonado. Su gracia es infinita y lo mismo su perdón. Entonces, otra vez, amados hermanos, qué importante es saber quién es nuestro Dios, es conocerle a Él, es saber qué es lo que Él ha hecho y cómo Él obra. También es muy importante saber la completa miseria en la que está el hombre sin Dios, como pecador, en lo que quiere decir esclavo del pecado. ¿Sí? ¿Entiendes eso? ¿O tú nunca fuiste tan malo? Tú nunca fuiste tan malo, dice yo, no soy tan malo porque yo no he matado a nadie. Pero no ves que eres pecador y al ser pecador estás muerto delante de Dios, separado de Él, esclavo del pecado. Entonces, si entiendes esas dos cosas, cuán grande es Dios y cuán pecador es el hombre, entonces puedes recibir y aceptar la gracia de Él que es infinita y valorar eso. ¿Por qué Pablo escribió esto a la iglesia, o más bien dicho, en la carta a los Efesios? Porque la iglesia tiene que saber quiénes somos en Cristo Jesús para poder vivir, ¿sí? Por eso, esta carta a los Efesios está dividida en dos partes. Una parte donde vemos de los capítulos 1 al 3 todo lo que somos en Cristo Jesús, todo lo que Dios ha hecho, y una parte del capítulo 4 hasta el 6 en base a todo esto que somos, cómo debemos vivir, ¿ya? ¿Sí? Si tienen ustedes preguntas, hermanos, por favor, apúntenlas, manden un mensaje y será un gusto escucharles, ¿ok? Vamos a ver el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Dice en nuestro estudio, eh, está ligado el versículo 8 hasta el 10, pero vamos simplemente a leer lo que dice aquí en nuestro estudio. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos como las que están en la tierra. La siguiente bendición en la que Pablo quiere que pongamos atención es que nosotros hemos recibido entendimiento y revelación en cuanto a lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Antes de que fuéramos salvados, todos vivíamos en obscuridad. Ahora tenemos el Espíritu Santo, quien nos revela la verdad de la palabra. Ahora conocemos acerca de la eternidad y qué pasará con nosotros cuando muramos. Sabemos que Jesús es el foco central de toda la historia y un día Él regresará por sus hijos y nos llevará para estar con Él por siempre. Sabemos que en este momento el Señor de este mundo es Satanás, pero que un día será enviado al infierno para siempre. Este mundo será destruido y recreado, y Jesús reinará como el gobernante. Nosotros conocemos esto debido a que el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Mis amados hermanos, solamente doy lectura de esta porción, porque en la próxima semana vamos a continuar estudiando lo mismo, ¿ok? Recuerdan ustedes que la semana pasada yo les mandé una tarea, ¿sí? Si todavía no la he hecho, es de leer todo el libro o toda la carta a los Efesios y ver, poner mucha atención dónde se menciona al Espíritu Santo, porque si no eres salvo, si no tienes el Espíritu Santo, no has nacido de nuevo. Entonces, quiero que revise nuevamente y vea cuántas veces se menciona al Espíritu Santo en la carta a los Efesios. ¿Ok? Mis amados hermanos, les mando un saludo, un abrazo y recuerden orar los unos por los otros, también oren por nosotros. Les pido que nos recordemos unos a otros en oración y poner delante del Señor nuestras peticiones, ¿ok? Que podamos vivir confiados en Él a pesar de las circunstancias en las que vivimos. Un saludo grande. Recuerden ver o compartir los videos tanto por nuestra página de IGB Cuenca en Facebook como en la página o en el canal de YouTube eh, para compartir con otras personas, ¿ok? Saludos, amados hermanos.